te voy a mostrar con datos que la renta básica universal es absolutamente inviable, pero vamos a hablar primero de qué es. La renta básica universal básicamente es una propuesta que normalmente han hecho políticos de la izquierda. El año pasado la escuché bastante, donde, digamos, a las personas, a los colombianos, se les da una cantidad de dinero, un subsidio simplemente por existir y ya. Entonces, se hablaba de la renta básica universal. Cuando hablamos de renta básica universal, quiere decir que a cada ciudadano de un país le vamos a dar, en el caso colombiano lo proponían así, 1.000.000 de pesos. Bueno, a hoy sería 1.000.000 de pesos, era un salario mínimo. El salario mínimo del 2022 está en 1.000.000 de pesos. Ahora sí vamos a ver un poquito sobre datos, pues cómo sería ese tema aquí ahorita. Cuando los políticos nos hablan del tema de los derechos, pues hay alguien que los tiene que pagar y nadie nos dice cuánto cuesta. Entonces vamos a hacer una matemática muy sencilla para hablar del tema de la renta básica. La población para 2022 está proyectada más o menos en Colombia de 51 millones de habitantes. Si tenemos que el salario mínimo mensual es de 1.000.000 de pesos, pues la cosa es sencilla, vamos a multiplicar la población por la cantidad de dinero, el 1.000.000 de pesos. Eso nos da, esa cifra que vemos en pantalla, se lee como 51.270.000.000.000 de pesos. Pero esta cifra sería para el primer mes. Y ya estamos hablando de una cifra superior a la reforma tributaria, que está más o menos en unos 20 billones. 51.270.000.000. Pues hagamos, ya sabemos que es inviable, no se puede. Si estamos luchando, o bueno, el gobierno está luchando por clavarnos más impuestos, pues 51 billones mensuales no hay plata para eso. Vamos a multiplicarlo por 12 para ver en términos anuales cuánto sería. Sería 615.240.000.000.000 de pesos. El chistecito de la reforma básica de la renta básica universal. Ese sería el valor, más de 615 billones de pesos. Una completa locura. La reforma para la renta básica universal, que no es que la esté proponiendo el gobierno Petro actualmente, pero pues lo ponemos sobre cifras porque siempre llegan a hacer sus chistecitos de por qué no le pagamos a la gente por existir, por qué no hay una renta básica universal, que hay otros países que las han implementado y no sé qué. El chistecito cuesta mucha plata. Ahora, alguien puede decir, pero profe, dentro de esos 51 millones de personas están Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ardila Lule, los mega ricos. Y pues no tiene sentido darle plata pues a todo el mundo. De hecho sería un chiste, imagínese usted llevarle 1.000.000 de pesos a Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Por qué no hablamos de los pobres? La línea de pobreza en Colombia a 31 de diciembre estaba en 21 millones de personas, 21 millones de pobres. Y la definición de la línea de pobreza en Colombia son aquellas personas que ganan $2 o menos al día. Con eso subsisten. Son 21 millones de personas. Miremos a ver, pues, cuánto valdría, digamos, darle 1.000.000 de pesos a la gente pobre. 21 millones. Como está formulado este Excel, pues básicamente nos dice que mensualmente serían 21 billones y anualmente serían 252 billones de pesos. Mucha plata. De hecho, el mensual es más que la reforma tributaria que se está discutiendo en estos, que está por conciliarse. Entonces es mucho dinero. Ahora, no, profe, pero es que, bueno, los pobres lastimosamente en Colombia son muchos. Hay algo peor. Hay personas que están en una condición lastimosamente peor, que es la pobreza extrema. En Colombia la pobreza extrema es de 6 millones de personas, aproximadamente, un poquito más, pero vamos a hablar de 6 millones. Para el 31 de diciembre de 2021 habían 6 millones de personas en la pobreza extrema. ¿Cómo se define en Colombia? Básicamente aquellas personas que ganan o que sobreviven con $1 o menos al día. Increíble.
Y esto contando que a 31 de diciembre el dólar estaba a 3.981 pesos. Hoy está a más de 5.000. O sea, con eso, con esa definición, hay muchos más pobres hoy en Colombia por el dólar a 5.000. Entonces pongamos 6 millones de personas para sacar a la gente de la pobreza extrema con 1 millón de pesos mensuales. Daría que mensualmente serían 6 billones de pesos y anualmente costaría 72 billones de pesos. Sigue siendo mucho dinero. Lastimosamente no hay esa cantidad de dinero, no hay los recursos fiscales para hacer este tipo de, crear este tipo de derechos, que de nuevo no estoy diciendo que Gustavo Petro los esté promoviendo, sino que simplemente quería hablar de este tema de la renta básica porque normalmente salen con, yo le digo el chistecito porque nadie nos dice cuánto nos cuesta. A los políticos les fascina hablar de los derechos que nos merecemos y un montón de cosas, pero nunca nos dicen cuánto cuesta. Casos concretos, el Ministerio de la Igualdad. Usted entra a la página del Senado y descarga el proyecto de ley y en el proyecto de ley al final dice el impacto fiscal, o sea, cuánto cuesta. Usted lo lee y son 2 párrafos y no dice cuánto cuesta. Entonces nunca nos dicen cuánto cuesta el chistecito. Lastimosamente, ojalá hubiera dinero para ayudarle a las personas. De pronto no había subsidios, sino que el mejor subsidio pues sería pues un buen trabajo, ¿no? Sin embargo, esto tiene que quedar bien claro, la renta básica universal en Colombia es inviable, es inviable. Usted le puede meter el discurso que usted quiera, es inviable, los números no dan, sencillamente no dan los números. Entonces, eso era el tema que quería tocar sobre la renta básica universal. Ahora, hay otros temas muy interesantes que queremos tocar el día de hoy, y es que básicamente, bueno, acá nos dice Ricardo Mejía, si se acaba con los políticos corruptos, ladrones, si alcanza la plata. Bueno, la corrupción es un tema muy interesante. Las cifras oficiales dan un poquito de risa. Si quieres ver este video, no olvides suscribirte o seguirme en esta página, en este canal, porque en unas horas estará completamente subido. No te lo puedes perder.